Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al capítulo número 113. Una semana más aquí contando la ciencia, la cultura y lo más importante, contando Canarias. Porque sí, es un podcast en el que entrevistamos, como siempre, a científicos de las islas o científicos que de alguna forma están relacionados con la isla. Bueno, científicos o gente de la cultura también. Recuerden que nosotros abarcamos de todo y nos gusta aprender de todos los campos. Dicho esto, dicha esta breve introducción, hoy tenemos entrevista. Hoy tenemos una entrevista en Petit Comité porque nos han fallado Rafa y Víctor, nos han fallado los dos biólogos del programa. En primer lugar, y el único lugar, hoy te presento el primero, sí o sí, Adrián Flores. Hoy no hay otra opción. Sí, hoy el primero, vamos, que se me quejaba en los capítulos anteriores de que, la temporada pasada, perdón, de que siempre lo he presentado al final, hoy no tenemos opción. Adrián Flores, ambientólogo, pajarero, activista. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, muy bien. No sé si este primer puesto debería contar para la media, pero bueno, vamos a decir que sí. Y nada, con muchas ganas de este palique, que está súper interesante y que vamos a tocar temas que igual han cuadrado mágicamente con cosas que han pasado esta semana, por desgracia. No sé, igual tocamos algo por encima, pero vamos, que el palique va a estar interesantísimo. Veremos, porque la verdad es que la actualidad manda, aunque las entrevistas en general no se suelen coordinar, pero mira, si coincide, pues, oye, todo bien. Lo dicho, Adri, para que no te enfades, voy a tener el detalle también de presentarte o sea, en la despedida, ponerte primero, ¿vale? Entonces ya Oh, así se gracias, compensa todo. gracias. Nada. Así estoy preparado ya. Exacto, ya estás mentalizado con eso. Y bueno, como hemos dicho ya, Víctor y Rafa faltan esta semana, que no se han podido incorporar. Esperamos tenerlos para la siguiente. Y aquí al micrófono, como siempre, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast. Antes de empezar, queríamos comentar un par de cosas muy breves. La más importante y la principal de ellas es que han arrancado los premios Evox 2024. Este año nos volvemos a presentar en la categoría de Mejor Podcast de Ciencia. Y bueno, la forma de votarnos, si les apetece, si nos quieren apoyar, si, bueno, por intentarlo, a la tercera va la vencida, no se sabe. Pero bueno, por intentarlo no está de más. La forma de votarnos es muy sencilla. Solo tienen que ir a la descripción de este capítulo en iVoox, si nos están escuchando en la plataforma, y justamente encima tendrán un pequeño botón, un pequeño enlace en el que pone votar este podcast en los premios iVoox o apoyar este podcast, algo así. No me lo he preparado mucho. Dicho esto, ustedes lo que tienen que hacer es pulsar, iniciar sesión con su cuenta de iVoox o hacerse una si quieren votarnos y nada, darle al botoncito de votar, que es muy intuitivo, es todo muy sencillo y ya estarían contando con su voto y por supuesto nosotros estaríamos contando con su apoyo. Esperamos contar esos votitos, nosotros seguiremos y continuaremos dándole caña en redes a lo de los premios. Y por otro lado, recordar que si no quieren apoyarnos con los premios, pero nos quieren apoyar de otra forma y además llevarse algo para su casa, pues pueden comprarnos el merchandising oficial del podcast en la ventita de Palique, que la tiene en redes sociales, la tiene en Instagram, fijada, o sea, ahí no hay pérdida, en Twitter también está, y bueno, es muy sencillo, tienen a su disposición dos modelos de camiseta, una talega, un modelo de talega, pegatinas, lo que quieran, ¿vale? Hablan con nosotros, nos mandan un mensaje directo, gestionamos el pedido, les pedimos los datos y les va a llegar directamente a su casa. O sea, es que no Y tienen... si por lo que sea no tienen redes, por correo, paliquedivulgativo@gmail.com. Exacto, por correo, por los comentarios de iVoox, por lo que quieran, de verdad. Pero hay mil formas de contactarnos y de verdad vamos, que son unos productos de una calidad bestial y además con el logo del podcast y es una forma fantástica de apoyarnos y darnos un poquito de dinero porque nosotros, aunque no ganemos nada con esto, pues hay que pagar cositas y bueno, no quería dar pena, pero los bolsillos se vacían. Menos mal que somos 4 personas. Dicho todo esto, ahora sí, vamos al capítulo de hoy, vamos a la entrevista. Hoy, como ya hemos dicho, tenemos invitado y a modo de curiosidad, hoy estrenamos libreta, Adri. Creo que 60 capítulos después, la libreta anterior que usaba para las presentaciones, hoy estrenamos libreta con un invitado que la verdad es que me hace bastante ilusión. Y aquí estamos, o sea, esto está completito ya, la libreta aquella jubilada.
Y nos ha durado 2 temporadas y, bueno, 3 temporadas. Claro, que estamos en la cuarta temporada. Pensé que estábamos en Tenemos la... que hacer una vitrina de palique, ¿sabes, rollo? Con este tipo de cosas así. Sí, con mi tipo de mi letra no creo que sea buena vitrina, pero bueno, eso es otra cuestión. Dicho esto, ahora sí. Hoy tenemos a invitado, él es graduado en física en la Universidad de La Laguna, es compañero de carrera y un buen amigo que creo que es de lo mejor que obtuve de mi paso por física en la Universidad de La Laguna. Tiene un máster en física de la atmósfera y el clima por la Universidad de Valladolid y actualmente trabaja en la Agencia Estatal de Meteorología, en la EMET, en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, que no Observatorio de Izaña, aunque estén en lo alto de la misma montaña. Además, su investigación se centra en los aerosoles atmosféricos. Luego nos contará qué son, qué es. La verdad es que va a ser un poco el tema principal de este podcast. Y es que hoy palicamos con Pablo González. Pablo, es un placer tenerte aquí. Esperamos que lo disfrutes y gracias por aceptar la invitación con tan poca previsión, porque somos conscientes de que ha sido un poco de una semana para otra. Nada, muchas gracias a ustedes. En verdad es un honor poder, bueno, ser el que estrena la libreta de Dan. Así que intentaré, no sé, resolver las preguntas lo mejor que pueda e interesar un poquito a la gente por el trabajo que hacemos tanto en el observatorio como la parte de aerosoles, que es la que me incumbe a mí. Y la verdad que a mí me parece muy interesante y muy apasionante. Pues estaremos atentos porque la verdad es que, como hemos dicho y como empieza a ser tónica habitual en este podcast, no tenemos ni idea del tema, así que aquí hemos venido a aprender, aquí hemos venido a descubrir un nuevo campo de la física, en este caso, y sin más dilación cerramos presentación y pasamos a la entrevista. No creo que sea necesario que tenga que estar buscando una excusa para decirte que te quiero ver. ¿Pa' qué queremos tanto espacio si sabes que estás pensando que en verdad aún quedan cosas que hay que resolver? Ya no me preguntas qué tal, me desayuno un diazepam por si quieres pasarte a hablar, no me quedé en el sitio. Siempre fuimos tal para cual, tú tan ratchet y yo tan clan, me dejas... Bueno, Pablo, la primera pregunta es de rigor. A todo el mundo le hacemos la misma, nadie se escapa de ella, y es que ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué decidiste meterte en física? Coincidimos durante la carrera, terminamos la carrera casi juntos, o sea, ¿por qué decidiste meterte en esa aventura? Es una buena pregunta, la verdad. O sea, yo cuando realmente me acuerdo bastante bien, o sea, yo cuando cuando entré en bachillerato, me gustaba mucho las matemáticas, la meteorología sobre todo me gustaba mucho, me vine por parte de familia, mi padre es un apasionado de la meteorología, aunque no es físico ni se dedica profesionalmente a ello. Y claro, cuando yo acá, como todo, bueno, como casi todo el mundo, cuando llegas a bachillerato y ves acercándose la puerta esa al final de la universidad, que vas a llegar a la universidad, no sabes qué hacer con tu vida. Entonces yo hice lo que yo llamo la decisión de los débiles, que es básicamente qué carrera universitaria me permite tocar más o menos todo lo que me interesa, que eran las matemáticas, la meteorología, el medio ambiente, informática también por un lado. Y claro, la única que había, entre comillas, que lo englobaba todo era física. Entonces, pues me metí en física. Básicamente por eso, no era un interés fijo, no es como mucha gente que suele entrar en física porque yo que sé, quiere ser astrofísico, es por vocacional, están muy enfocados, sino yo entré porque era una cosa que englobaba todo lo que me gustaba y por probar a ver por dónde podía salir. Y es que es curioso porque es lo que decías tú, que al principio mucha gente se mete por astrofísica, como ha sido como es mi caso, y creo que lo he contado 1000 veces en este podcast. Y luego ya te das cuenta en la carrera de que no vas a tirar por ahí y te empiezas a desviar, empiezas a tocar un montón de palos, descubres un montón de campos distintos de la física. Pero una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, yo he estado en tu casa, he visto la estación meteorológica que tienes, que es una estación tocha, la verdad. Y me parece muy curioso porque creo que no tanta gente tiene ese interés por la meteorología y dice, ok, pues mira, vamos, y ese interés perdura porque ahora mismo estás trabajando de ello. Me parece curioso. ¿De dónde nace ese interés? Básicamente, o sea, realmente es o sea, la culpa de todo es mi padre. Mi padre fue el primero que me enseñó cómo funcionaban, sobre todo mi primer pie dentro de la meteorología fue con la formación de nubes y sobre todo identificar los tipos de nubes, que es algo que a mí me parece súper bonito el sentarse, por ejemplo, en las cañadas y ponerse a observar los diferentes tipos de nubes que se forman.
Además, una cosa muy bonita que a mí siempre me ha gustado mucho de la meteorología es que realmente nosotros no tenemos el laboratorio dentro de un edificio o cosas así, que sí lo tenemos, pero el laboratorio en verdad es la atmósfera en sí. En la atmósfera suceden casi todas las cosas con las que nosotros trabajamos y las cosas que nos interesan y con las que realmente hacemos ciencia, lo cual también es muy bonito y que la tienes ahí siempre, o sea, siempre está ahí la atmósfera. Y por otra parte, a mí me parece uno de los campos más apasionantes porque en verdad hay muchas cosas que se dan por supuestas, que es como, cómo se forma una nube, o por ejemplo la calima y cosas de esas, que parecen muy sencillas en un primer momento, pero conforme vas metiéndote y vas aprendiendo cosas, vas viendo que no son tan sencillas y que hay cosas que no te esperas y que son bastante interesantes. Tienen como ese giro de vuelta que normalmente tienen muchas cosas de física que piensas, esto es así, pero al final no es de esa manera y aprendes algo nuevo. Esas sensaciones son, a mí en meteorología me gusta muchísimo eso. Luego hemos estado haciendo un pequeño catfish, ¿no? Como hacemos con todos los invitados. Y pues hemos visto que obviamente te especializaste en el estudio de la atmósfera, ¿no? Con un máster en física atmosférica y climática en Valladolid, si no recuerdo mal. ¿Y cómo fue esa experiencia y cómo acabaste después del máster entrando en, bueno, donde estás ahora actualmente, en la EMET? Pues si te digo la verdad, o sea, el máster lo hice yo paralelamente mientras estaba trabajando, en verdad. O sea, yo el máster lo hice de forma paralela. Entonces compaginaba cosas, porque había cosas que sí compartía y cosas que no, sobre todo la parte de aerosoles. Eh, la experiencia, pues para mí fue muy buena. En verdad, una cosa que sí distingo del máster y de la carrera es que en el máster sí que pude dedicarme a cosas que me interesaban. No es lo típico que suele pasar en las carreras, que obligatoriamente tienes que tocar todos los palos, porque al fin y al cabo la carrera no está hecha para una persona sola, está hecha para un conjunto para todas las personas. Pero en el caso del máster sí que fue una experiencia bastante enriquecedora, porque también una cosa que me gusta mucho es que, al menos en mi caso, no era un máster no era muy específico, tipo exámenes y cosas en plan de estudiate esto y escúpelo en el examen, sino era como nosotros tenemos una visión global de lo que tenemos y tú ya si quieres vas picando en esos sitios y vas cogiendo lo que a ti te interesa. Entonces, en esa parte la experiencia fue muy buena. Mi TFM también me gustó muchísimo porque además fue un TFM que medio lo propuse yo porque estaba muy interesado en ese trabajo y la verdad es que quedé bastante contento con los resultados. Es verdad que hubo momentos en los que hubo estancamientos, que eso suele pasar, pero la verdad es que mi experiencia en el máster fue bastante buena y sobre todo por los profesores y o sea, el conjunto docente de la Universidad de Valladolid, bastante bueno. Y bueno, y claro, una vez en el máster, lo has comentado tú ahora, también mientras tanto estabas trabajando ya en EMET. ¿Cómo accedes a EMET? ¿Cómo es ese proceso de decir, oye, se abren unas ciertas convocatorias? Porque yo entiendo que a lo mejor hay gente que nos escucha, sabemos de chicos que ahora mismo están con segundo bachillerato y que van a entrar en la carrera en nada en física, como estoy pensando en Diego Álvarez, de Meteo Tenerife, la cuenta de Twitter, que está muy interesado en la meteorología, obviamente, y que al final creo que puede ser un posible camino que tomar. Entonces, para todas esas personas que a lo mejor están en ese punto vital, ¿cómo terminas tú la carrera y dices, ok, voy a estar currando en AEMET, pero mientras tanto hago el máster de física de la atmósfera? Pues la verdad es que, o sea, la entrada a lo que fue la beca fue un poquito de rebote. No decir de rebote, pero sí fue un poco de rebote, porque a mí la primera noticia de la beca me llegó de un profesor de la UL, con el que yo hice las prácticas de final de carrera, que yo habría hablado con él porque él se había interesado mucho en lo que había estado haciendo las prácticas y me había ofrecido como una especie de proyecto que al final no llegó a salir. Y entonces un día me mandó un correo diciéndome, mira, que han salido unas becas para trabajar dentro de la MED y me puso en contacto con la persona que actualmente es mi jefe, bueno, mi jefa. Y nada, después de todo el proceso, que además fue largo, porque yo creo que yo eché la candidatura a la beca en octubre y empecé a trabajar en mayo, o sea, fue un proceso largo. Acabé trabajando dentro de la MED. La verdad es que las becas de la MED cuando salen, yo al menos mi experiencia es que son muy, pero que muy, como están muy escondidas, cuesta mucho llegar a ellas. Y sobre todo el proceso de acceder, de dónde tienes que mandar el papeleo, dónde tienes que mandar tu currículum, todo eso es bastante complejo. Porque no te lo ponen o sea, no es como una plataforma virtual donde tú puedes subir las cosas, sino
te dan como si fuese un BOE, un panfleto legislativo, y te dicen las condiciones, dónde tienes que ir, a lo que tienes que mostrar, los requisitos, etcétera, etcétera, y después tú tienes que hacer dentro de una página institucional del gobierno, pues tienes que ir metiendo las cosas y ahí ellos te van informando poco a poco de cómo van las fases de selección. Imagino que con autobaremaciones y todo este tipo de cosas que son siempre súper liosas, ¿no? Que a día de hoy todavía, o sea, que eso se tenga que seguir haciendo y de la manera que se tiene que seguir haciendo en muchos sitios, o sea, sobre todo en instituciones públicas tipo AEMET, en el IAC no sé si también, en las universidades sí sé que se hace, o sea, es un absoluto caos burocrático innecesario desde mi punto de vista. O sea, con todo el rollo, yo creo recordar que pasé 3 cribados, o sea, un cribado como de aptitudes, después un segundo cribado con más aptitudes y después una entrevista. Y fue como, ¿en serio hay necesidad de hacer esto? O sea, y encima alargarlo tanto, porque es como, o sea, yo entiendo, porque por ejemplo, en el caso de estas becas, creo que se quedó bastante gente, en plan, hecho la beca un montón de gente, y cuando se terminó todo el proceso, creo que por lo menos el 70% de las becas quedaron vacías. Si nos, hicimos una reunión interna de los becarios de AMET hace 5 o 6 meses, y éramos poquísima gente, y yo creo que en parte es un problema tanto para la gente en sí, porque es un lío, o sea, es un lío tener que estar ahí atento a, tengo que entregar esto, tengo que estar atento a, porque encima ni te avisan, o sea, yo me pasaba el día entrando en la página de las convocatorias viendo si habían actualizado algo, si habían puesto alguna resolución o algo por el estilo. Y claro, yo entiendo que eso en parte es mal para la gente que está intentando entrar en eso y después es malo para la propia DEMET porque habrá un montón de gente que, como yo, habrá echado la beca en octubre, le habrá salido un trabajo en febrero y claro, en febrero tú no sabías si la beca iba a salir o no, ¿tú qué haces? Pues te vas a lo seguro. Y al final, si esa parte, ese esfuerzo que hace la AMET para coger a gente becaria y formarla, pues queda en nada básicamente por ese problema, por el hecho de tener que estar haciendo cribados de gente, mandar currículum, entrevistas, entonces sí es verdad que eso siempre ha sido un poquito coñazo y eso, o sea, yo solo conozco la EMET porque todavía no he intentado entrar en universidades y cosas así, pero la verdad es que eso podría agilizarse un poquito, no sé cómo, porque obviamente no soy un experto en el tema, pero la verdad es que podría agilizarse un poquito y facilitaría mucho las cosas. Sí, sin duda al final creo que es uno de los grandes males que tienen las instituciones científicas españolas, que es ese tema de burocracia que muchas veces se carga al propio personal investigador, por lo tanto no les da la vida entre ciencia y burocracia y muchas veces esos procesos van más lentos de lo que deberían. Pero bueno, creo que al final es una de las características, una de las facetas que tienen estas instituciones que se tiene que cambiar, que se tiene que luchar para mejorar y que se tiene que enfocar de otra forma, sin ninguna duda. Pero bueno, es una de sus facetas. Y al igual que tiene otras facetas, perdón, como también aquellas relacionadas precisamente con la investigación. En este caso, habíamos dicho en la presentación que estabas centrado en el tema de los aerosoles atmosféricos, así que para empezar te queríamos preguntar qué son los aerosoles. O sea, porque claro, yo pienso en aerosol y pienso en otra cosa que... En el spray. O sea, los aerosoles atmosféricos son, aunque suene muy técnico, pero es básicamente es el conjunto de partículas, tanto sólidas como líquidas, excluyendo las nubes, porque las nubes se estudian aparte, los hidrometeoros se estudian en otro, es un campo aparte, que se encuentran en suspensión en la atmósfera terrestre. Tiene o sea, de todo tipo. Normalmente se suelen diferenciar, los puedes diferenciar por tamaño, los puedes diferenciar por composición química, los puedes diferenciar por su origen en naturales y antropogénicos. Naturales sería un ejemplo muy claro que aquí en Canarias tenemos a trompicones, que es la calima, y antropogénico, por ejemplo, pues podríamos poner los aerosoles que se generan a partir de la combustión incompleta en los coches, los famosos, bueno, la razón por la que se están poniendo restricciones dentro de las ciudades y cosas de esas. Pues me da curiosidad porque, claro, al final es un componente más de la atmósfera, ya independientemente de su origen, pero ¿por qué es importante estudiarlo? Porque, claro, la gente dice, ok, la nube porque llueve, porque es parte de toda la dinámica atmosférica, los vientos igual, yo qué sé, la composición gaseosa, yo qué sé, lo que se te ocurra. Pero claro, los aerosoles, dices tú,
bueno, pues están ahí, pero ¿por qué es importante su investigación? Pues la respuesta más rápida, y es la que normalmente se suele dar, es que los aerosoles son uno de los componentes principales, uno de los contribuyentes principales al forzamiento radiativo terrestre. Cuando nosotros hablamos de forzamiento radiativo, hablamos básicamente de la diferencia podríamos decirlo, en temperaturas de lo que habría en una atmósfera, por ejemplo, sin aerosoles y con aerosoles. El forzamiento sería esos grados de más o de menos que se añaden a la atmósfera por la aparición de los aerosoles. En este caso, los aerosoles son importantes de estudiar básicamente porque primero son un componente que contrarresta el efecto de calentamiento de los gases de efecto invernadero, es decir, enfrían la atmósfera, no la calientan, no todos, pero en global todos los aerosoles la contribución es más enfriar que calentar, y también porque es el constituyente del forzamiento radiativo que menos se conoce, el que más incertidumbre tiene, o sea, sabemos que enfrían, pero no sabemos con qué exactitud, o sea, cuántos grados enfrían la atmósfera. Y eso es muy interesante porque a la hora de, por ejemplo, hacer predicciones de cambio climático, hacer predicciones de cuánto va a subir la temperatura, todas esas cosas afecta tener eso en cuenta porque es el componente que más enfría la atmósfera de todo. Además, otra parte muy importante que tienen los aerosoles es no solo la acción de los aerosoles propiamente dicha, de ellos en sí, que básicamente lo que hacen en la atmósfera es o absorber o dispersar radiación, sino también una parte muy importante y que se está estudiando mucho ahora porque es bastante importante, es la interacción entre los aerosoles y las nubes. Los aerosoles, dependiendo del tipo y de la composición química, interaccionan con las gotas de agua y modifican la estructura física de las nubes. Entonces, por ejemplo, hay efectos muy básicos, el efecto Twomey, que es un efecto, entre los primeros efectos que se estudió de interacciones aerosol-nube. Básicamente, tú te imaginas una nube tiene una cantidad de agua exacta, y tú empiezas a inyectar aerosol dentro de ella. Entonces los aerosoles empiezan a actuar como núcleos de condensación. ¿Qué pasa? Que todo el agua que tienes en la nube, aunque suele muy tosco, esto no tiene por qué ser así, pero para explicarlo, todo el agua que tienes en la nube se tiene que repartir entre esas partículas de aerosol para formar las gotas de agua. El problema es que tú cuanto más aerosol metes dentro de la nube, menos agua se acumula alrededor de los aerosoles y se forman gotitas más pequeñas. Esa formación de gotitas más pequeñas, por una parte, lo que hace es que reduce la lluvia, reduce las cotas de precipitación, aumenta la vida útil de las nubes, es decir, que las nubes se mantienen más en la atmósfera, no se diluyen, y por otra parte, aumentan el albedo de las nubes, es decir, la capacidad que tienen las nubes para reflejar la luz solar y mandarla de vuelta hacia el espacio. Entonces, en ese aspecto, ahora mismo una de las ramas más potentes que hay en investigación de aerosoles es el estudio en las interacciones del aerosol con las nubes. Y es una parte muy importante del IPCC en el último informe que hizo, que no me lo he leído entero porque es enorme, pero en la parte de aerosoles se le da muchísimo peso a eso, al estudio de la incertidumbre que existe en las interacciones aerosol-nube. Yo quería preguntar, porque claro, se me viene a la cabeza ahora, se puede, o sea, entiendo que no se puede a nivel exacto, pero ¿se cuantifica de alguna manera o puede llegarse por lo menos a estimar la cantidad? Porque claro, es que en mi cabeza es un caos. O sea, tengo un caos ahora mismo intentando ver, porque claro, el oleaje, por ejemplo, aquí en Canarias, que lo vemos mucho, la marecía y tal, generan aerosoles, o sea, esos núcleos de condensación, ¿no? Luego también influye la calima, otro tipo de aerosoles y tal. ¿Hay alguna forma de cuantificar esto? Y eso se puede traducir a su vez en formación de nubosidad o tal, o estoy flipando en colores. Pues en verdad depende mucho, o sea, depende de muchísimos factores, sobre todo la capacidad higroscópica del aerosol en sí, es decir, la capacidad que tiene el aerosol para captar ese agua y formar gotas de agua, actuar como núcleos de condensación. Influye la altura, influyen las condiciones atmosféricas, influyen un montón de cosas. Sobre todo yo lo que he leído sobre interacciones aerosol-nube normalmente se suelen hacer con nubes altas. Ahora mismo se está trabajando mucho en formación de nubes altas, lo que son cirros, nubes de hielo, efectos en la formación de cristales de hielo. También se trabaja mucho porque ya se están empezando a considerar de interés de estudiar y está entrando mucha gente de aerosoles ahí sobre las estelas de condensación de los aviones que tanta movida montan entre cierto conjunto de la población. Los chemtrails ahí nos están contaminando, tal.
Entonces es una pregunta difícil, o sea, es difícil cuantificar o sea, hacer como un modelo general de decir, de poder dar una predicción más o menos exacta de o sea, de cuántas nubes te va a formar el aerosol. Por ejemplo, aquí hay un estudio que se hizo, yo no estaba trabajando, pero que lo hizo mi jefa, creo que es en 2022, que se estudió la estructura vertical de lo que se llama la masa de aire sahariana, que es la masa de aire que suele venir, bueno, la que trae la calima, que dependiendo de la época del año, pues viene más alta o viene más baja. Y normalmente cuando viene la capa sahariana, en la zona superior de la capa empiezan a formarse nubes, empiezan a formar nubes altas. Y eso fue algo que se empezó a estudiar y todavía dentro de lo que cabe no hay o sea, no es que haya una explicación directa, hay varias explicaciones, pero no es que te podamos decir ahora mismo si viene tanta calima, que tampoco lo podemos decir, pues no podemos predecir a ciencia cierta cuánta calima viene de golpe, la podemos medir en su momento, pero no te podemos decir va a venir esta cantidad de calima, hay modelos que lo hacen, pero con una cierta precisión, pero no somos capaces de decirte, por ejemplo, si va a venir calima, se van a formar tantas nubes. O sea, es esperable que se formen nubes, en ese caso. A ver, yo voy a pecar un poco de flipado, Lo siento, tengo el cerebro demasiado fundido por la ciencia ficción, porque, bueno, Pablo, tú eres igual, o sea, Sí, no sí, sí. estamos los dos ahí, mucho ciencia ficción. Entonces, yo me he venido arriba. O sea, ya es como curiosidad, ¿sabes? En los posibles preguntas de ¿qué pasaría si... ¿Cuál es a nivel de geoingeniería? O sea, yo ya me estoy viniendo arribísima de decir, ok, vamos a echar un tipo de aerosol a la atmósfera para enfriar, para contrarrestar ese efecto de calentamiento global. Y claro, o sea, yo sé que estas cosas salen mal. Porque la ciencia ficción, si nos enseña algo, es que como metamos mano, lo vamos a cagar. Entonces, ¿qué posibles consecuencias en un escenario hipotético? Y si te quieres mojar, obviamente sabemos que esto es todo hipotético y estamos aquí saltando suposiciones al aire, tendría eso, porque yo me he venido muy arriba y me he flipado. A ver, teóricamente, poderse se podría. Lo único es que tendrías que tirar una cantidad ingente de aerosol y además buscar la manera de que se mantuviese, porque el problema no es solo la cantidad, sino el tiempo de vida que tiene el aerosol en la atmósfera. Dependiendo del tipo de aerosol, pues tiene un tiempo de vida u otro, incluso dependiendo de la propia altura en la que se alcance el aerosol. Por ejemplo, si el aerosol se inyecta en la estratosfera, cosa que ha pasado, por ejemplo, con las erupciones volcánicas, los grandes incendios que forman estos pirocumulonimbus, que son las nubes de tormenta estas que se forman por la convección que genera el calor del propio incendio, inyectan partículas en la alta atmósfera y son la razón de, por ejemplo, salen las noticias de que del año pasado, por ejemplo, que los incendios de Canadá llegaron a Europa, o este mismo verano, bueno, no hace mucho que llegó el humo de Portugal a las Islas Canarias, que yo leí por ahí alguna noticia, creo que del día o de algún periódico, hablando de eso. Entonces, suponiendo que eres capaz de inyectar una cierta cantidad de aerosol en la atmósfera de forma controlada y que eres capaz de mantenerlo, ya sea soltándolo periódicamente o por otro tipo de mecanismo, si soltase suficiente aerosol dispersivo, es decir, del que refleja, bueno, no refleja, dispersa la radiación, enfriarías la atmósfera, enfriarías la superficie terrestre. Esto ya ha pasado, pasó con, no me acuerdo el nombre del volcán, pero pasó Krakatoa, ¿no? Creo. ¿Puede sí, no ser? me acuerdo si fue el Krakatoa, puede que se haya sido el Krakatoa, pero hubo una pequeña glaciación. La temperatura de la superficie terrestre bajó un poquito y fue básicamente porque la explosión o sea, el volcán tuvo tal capacidad eruptiva y explosiva que inyectó un montón de ceniza en la estratosfera y enfrió la atmósfera. O sea que teóricamente se puede hacer. Ahora, en la práctica es posiblemente inviable y si en algún momento se hiciese, seguramente no tendrías manera de controlar el nivel de enfriamiento que vas a provocar. Seguramente saldría mal, como la ciencia ficción nos enseña siempre. Yo doy gracias del público que tenemos, porque si no de aquí sale otra teoría conspiranoica, te lo digo. O sea, No sé, la gente es muy flipada. A ver, la gente es flipada, pero en un buen sentido, porque es un poco flipada como nosotros. Es como, oye, ¿y si se haría esto? Pero sí, yo No veo sé. invierno global. Lo veo. Para mí es la Son buenas teoría preguntas, favorita. ¿eh? Es que en realidad estas cosas, o sea, cuando uno empieza a pensar esas suposiciones y todo, creo que te da para hacer mucha divulgación, para contar muchas cosas de física realmente.
y que son importantes, que están ahí y que la gente en realidad se pone con rollos, pero que, joder, que tienen bastante base científica, que nos permite por lo menos tirar del hilo y contar bastante ciencia. Pues justamente para la medición de estos aerosoles usas varios instrumentos, etcétera, y sabíamos, y bueno, hemos estado investigando, me has estado contando tú en fuera de cámara, en persona, que bueno, que el Observatorio Atmosférico de Izaña cuenta con un laboratorio de calibración. ¿Qué es un laboratorio de calibración? Porque claro, yo entiendo, ok, tenemos estos aparatos que miden, pero ¿para qué hace falta un laboratorio de calibración? Bueno, principalmente porque tú necesitas tener una medida trazable, es decir, que tú puedas comparar con algo para saber que esa medida es correcta. Entonces, una de las razones por las que se hacen calibraciones es básicamente para tener una medida trazable. La otra razón es porque muchas veces los instrumentos con los que tú trabajas no miden directamente, por ejemplo, la concentración de aerosoles. Tú tienes que darles una referencia para que ellos traduzcan lo que ellos miden en señal electrónica internamente el instrumento a la magnitud física que tú quieres medir. Entonces, para eso son importantes los laboratorios de calibración. Y en general, no solo en la atmósfera, se hace con casi todos los instrumentos científicos necesitan una calibración. Ya sea hasta las probetas tienen una calibración. Te vendrá cuando compras un paquete de probetas, pues te vendrá un certificado, si son relativamente buenas, son para uso científico, pues te vendrá un certificado en el que se te dice que esas probetas están calibradas siguiendo tal procedimiento. Y entonces tú te aseguras de que cuando tú en esa probeta echas un líquido o echas una cierta cantidad, la cantidad que mides la estás midiendo correctamente. O sea, los valores que te está dando son valores correctos. Para eso esa es la función básica de las calibraciones. En nuestro caso, en el Observatorio Atmosférico de Izaña somos centro de calibración de la red de fotometría de Aeronet y también de la parte de Actris, que es una red de medida europea. Y lo que nosotros hacemos es calibrar los instrumentos con los cuales se toman la referencia para que otros instrumentos puedan medir en distintos puntos de Europa o del planeta. Esa calibración se hace con equipos aquí y entiendo, o sea, no sé qué tipo de equipos son, pero entiendo que van calibrados de serie, ¿no? No son de estos que necesitan como esas calibraciones periódicas, ¿o sí? No, sí, o sea, los fotómetros necesitan calibraciones periódicas dependiendo, es que dentro de la red, de la propia red de Aeronet, tenemos por una parte los equipos que se llaman Master, que son los equipos que se calibran mediante un método de calibración, que es el método Langley, que solo se puede hacer, solo se realiza en 2 sitios en el mundo, uno es Mauna Loa en Hawái y el otro es aquí en Izaña, que se realiza, si no me equivoco, desde el 2011 creo que se empezaron a hacer las calibraciones Langley de Aeronet en el Observatorio de Izaña. Y después tenemos los fotómetros de campo. Los fotómetros de campo se calibran comparándolos con el máster. Tú sabes que un instrumento máster se le ha hecho una calibración Langley, mide bien, o sea, tú sabes que ese instrumento mide bien, y tú lo que haces es que los coeficientes, los valores que tú usas para transformar la medida de ese instrumento a una magnitud física, los trasladas a los otros instrumentos que son los instrumentos de campo. Esto, para hacerlo, básicamente lo que necesitas es un día medianamente limpio y poner los dos instrumentos a medir simultáneamente durante un determinado intervalo de tiempo. Entonces tú comparas las dos señales electrónicas que dan los instrumentos en sí y comparándolo y sabiendo que uno mide bien y el otro mide mal, pues ajustas el otro para que mida como el máster. Entonces vas calibrándolo. Normalmente los máster idealmente, si no me equivoco, se tendrían que calibrar cada 3 meses. Cada 3 meses deberías hacerle un Langley y asegurarte de que el instrumento, todo lo que es el apartado técnico, funciona en plan que el instrumento no tiene fallos electrónicos, que mide bien, etcétera, etcétera. Y los de campo, si no me equivoco, es un poquito más laxo. Creo que son hasta 6 meses, si no me equivoco. Entonces, sí, los fotómetros idealmente, porque hay muchas veces que por problemas de logística, casi generalmente, no se pueden calibrar cada 6 meses o cada 3 meses, pero idealmente se tienen que calibrar periódicamente. A mí hay una cosa que me da curiosidad hablando de instrumentación. Bueno, por un lado, que creo que la gente muchas veces no es consciente de la necesidad y de la importancia de calibrar los aparatos, de todo el tema de medidas, que eso de por sí es un campo solo a la que gente a nivel mundial dedica única y exclusivamente su investigación, que no es la tontería de, ay, me compro el cacharro, viene de fábrica y digo, venga, ya está, sino que es un tute y tanto en la propia fábrica como posteriormente.
Por un lado eso, y por el otro, porque estábamos hablando, estás hablando de instrumentos, estás citando varios instrumentos, te quería preguntar, porque claro, yo las fotos que he visto y la foto que nos has pasado y con la que te hemos anunciado como invitado, que la gente cuando se publique este episodio, pues la habrá visto en redes sociales, estás en el propio Observatorio Atmosférico de Izaña, con varios aparatos detrás, pero todos en tierra. O sea, es decir, todos están en el observatorio, están a una altitud, a una altura bastante alta, etcétera. ¿Hay investigación en altura? O sea, es decir, voy a mandar un cacharro que no tiene que ser exactamente el mismo, obviamente, altura para medir específicamente en ese punto. Sí, sí la hay. O sea, hay tanto con globos, se usan instrumentación que se montan globos, se hacen sondeos verticales, igual que los sondeos que se hacen también para meteorología, para estudiar la temperatura, la presión y la humedad en la vertical. Pues también hay instrumentos que se usan para la medición de aerosoles, tú lo cuelgas del globo y lo lanzas. Aquí creo, bueno, al menos cuando yo he estado trabajando no se ha usado ningún instrumento de ese tipo, sí que he leído cosas y he visto instrumentación de ese tipo que van puestas en los globos. Y después también tiene campañas de medición que se hacen en aviones, como los aviones que tiene la NASA, estos famosos aviones con un montón de instrumentación. Por lo mismo, tú tienes unos aviones, tú metes la instrumentación en el avión, adaptas el avión para que la instrumentación funcione, le pones entradas de aire para captar el aire que circula alrededor del avión, pones, yo qué sé, le preparas un ventanal si quieres poner instrumentación óptica para medir dispersión en procesos radiativos. Y básicamente haces recorridos, puedes hacer un recorrido circular, puedes hacer recorridos en vertical, haciendo como si fuese un torbellino hacia arriba para medir para medir el aerosol en la vertical. Y después, además de los aviones, tenemos obviamente los satélites, que los satélites se usan para medir, hay un montón de satélites que se usan para medir el aerosol. Yo creo que el tema aviones esta semana se ha visto, bueno, o por lo menos yo he visto muchas noticias a raíz de Milton, ¿no? De los cazahuracanes, creo que los llaman, los dos aviones que tienen la NOAA, que una bomba de la ingeniería, o sea, es una cosa que es brutal. Yo no he visto el precio de lo que tuvo que haber salido eso, pero, o sea, está clarísimo que es dinero bien invertido, dentro de lo que, o sea, por lo menos. Y, o sea, eso que es una locura bueno, yo no sé, a nivel esto no sé si es del Ejército del Aire quién va, o sea, entiendo que van investigadores también, no sé si pertenece al Ejército del Aire y tal, pero en fin, que es una locura y que desde luego, por lo que he visto, los datos que recopilan es que son datos que no se pueden recopilar de otra manera más accesible, entonces me parece esencial, vamos, visto desde fuera totalmente. Claro, o sea, la capacidad que te da medir in situ lo que quieres medir, en este caso, por ejemplo, los cortes verticales de viento dentro de un huracán, medidas de presión, etcétera, eso tú no tienes acceso a esas medidas de forma remota con instrumentación en tierra, o sea, tienes que ir y medirlo ahí. Y obviamente es dinero bien empleado, esa gente lleva, no sé cuánto tiempo lleva el grupo que se dedica específicamente a meterse dentro de los huracanes a hacer medidas, pero esas medidas son fundamentales y hay entrevistas por ahí. Yo es que lo sigo mucho en Twitter porque la verdad es que siempre, o sea, una de las inquietudes que he tenido yo en mi vida es montarme en un avión de esos dentro de un huracán porque me parecería una experiencia, o sea, una locura de experiencia. Eso tiene que ser increíble. Pero esa gente, el trabajo que hace vale oro, ¿eh? Esa gente, ese trabajo vale bastante oro. Y además ellos lo dicen cuando hacen las ruedas de prensa estas para avisar a la gente de los peligros del huracán, lo que han visto y todo el rollo, lo dicen. En plan, las medidas dentro de o sea, las medidas in situ dentro del huracán, vale su peso en oro. Yo he de admitir que el tema de la meteorología me interesa a nivel estos fenómenos así tan bestias, ¿no? Por curiosidad, simplemente. Y sí es verdad que yo de pequeño admito que con el programa este que había de Cazatornados o algo de esto, yo flipaba mucho. Ahora ya con la edad, igual digo, esta gente está un poco loca también, ¿sabes? O sea... A ver, es que esa gente, además, si no recuerdo mal, esa gente iba con coches. O sea, esa gente lo que va por ahí, por las Exacto, sí, sí. carreteras de en medio de Arkansas y de Kansas, buscando las tormentas estas gigantes que se forman allí. Es que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre del tipo de tormenta, pero claro, o sea, esa gente va allí y dice, bueno, se forma el tornado, vamos a cazar el tornado. Y es como,
Mi niño. O sea, es verdad que hay gente que va súper preparada, hay gente que va como con coches súper modificados que se traban al suelo y movidas raras, pero hay gente que no, hay gente que va con su coche particular ahí, una cámara y dice, venga, a sacar fotos al tornado. Y es como, hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Bueno, Pablo, ¿para cuándo aerosoles en un huracán? Uf, eso sería bastante difícil. No sé si se ha hecho, la verdad. Podría ponerme a mirarlo, pero no sé si se ha hecho. La verdad no he leído nada sobre si se han medido en huracanes, en borrascas o cosas así, en plan en eventos de estos, de eventos meteorológicos extremos. No sé si se ha llegado a medir aerosoles. No he leído nada de eso. Tiene que ser una experiencia curiosa, por lo menos, porque agüita. Ya te, Eso te tiene que imagino con el ser. cacharro. ¡Ah! Socorro asomado por el borde del avión diciendo, sáquenme de Saca aquí. un palito ahí por fuera con un tubito, empiezas ahí en plan. Como sabes los típicos palos de estos para coger los aguacates. Pues así, pero con el cacharro al final, asomado del avión y luchando contra el viento. Es que sería, wow, una fantasía. Pero te queríamos preguntar, claro, porque, bueno, investigas por aerosoles, pero actualmente, a día de hoy, a día 10 de octubre, que es como estamos grabando este episodio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás investigando? Porque entiendo que los aerosoles, aunque a nosotros, a la gente ajena, le parezca como una cosa muy específica dentro de la meteorología, también tiene su abanico de posibilidades y queríamos ver un poco qué investigaciones se está realizando actualmente. Bueno, ahora mismo tenemos, o sea, hay varios artículos que están mandados a revistas que todavía no se han publicado. Uno sobre un instrumento, un LIDAR nuevo que tenemos que lleva en Iseña midiendo un tiempo ya, y es básicamente la demostración de lo que se puede medir con lo que se puede medir y lo que se ha medido con ese LIDAR. Después otro que básicamente va sobre medidas en barco. Ahora hay un interés muy general por hacer medidas de aerosoles en mar abierto, por lo que interesa hacer medidas en barco, desde barco. Se colaboró con el Instituto Oceanográfico y se les dio unos instrumentos que básicamente son de bajo coste, es un fotómetro, es igual que los fotómetros que usamos en Iseña, lo único que es manual, lo tienes que apuntar tú al sol. Y ellos lo que hacían era ir tomando medidas. No me acuerdo durante cuántos años se realizó la toma de medidas, pero lo que se hizo fue hacer un análisis comparando con las medidas en tierra, en zonas cercanas, por ejemplo, en el entorno de las Islas Canarias, en Santa Cruz, la costa, o sea, las Islas Baleares, toda la costa del Mediterráneo, y básicamente era comparar lo que medía este instrumento con los fotómetros de más calidad, de mayor calidad, los fotómetros que se suelen usar en las redes de medida. Esto se hace básicamente porque muchas veces, por ejemplo, cuando tú quieres hacer medidas en países del tercer mundo, hay que entender que esas personas no tienen la misma capacidad adquisitiva, no ya solo de dinero, sino la capacidad de, por ejemplo, enviar un técnico o que alguien te envíe un técnico para montar una instrumentación de ese tipo en esos lugares. Entonces existe lo que se llaman instrumentaciones de bajo coste y es interesante saber si esos instrumentos de bajo coste son capaces de medir más o menos similar y con la misma calidad que los instrumentos buenos que se usan en general para medir aerosoles en sitios como Iseña. Entonces, por ahí también estamos haciendo. Eso es un trabajo, o sea, es la parte científica más técnica de trabajo con instrumentación, comprobar que la instrumentación funciona, etcétera, etcétera. Después, por otro lado, estamos colaborando con la Universidad de Valladolid en varios proyectos que involucran lo que se denomina algoritmos de inversión, que básicamente lo que te permiten es tú, a partir de una cierta cantidad de medidas ópticas, tú puedes extraer las propiedades ópticas y microfísicas del aerosol. O sea, tú haces unas medidas, por ejemplo, con un fotómetro, y a partir de esas medidas del fotómetro tú lo metes en un algoritmo, y el algoritmo te extrae las propiedades ópticas y microfísicas del aerosol. Entonces, yo, por ejemplo, lo apliqué para un póster que se presentó hace nada, en septiembre, con un LIDAR, para obtener, por ejemplo, las propiedades ópticas y microfísicas de un evento que sucedió en junio de 2023, en el que tuvimos, por una parte, la entrada de una capa de calima y por otra, la entrada del humo procedente de los incendios de Canadá. Entonces, con los algoritmos de inversión, por ejemplo, en mi caso, podíamos ver en la vertical, en una estructura vertical, en un perfil vertical, podíamos ver básicamente en qué alturas estaban las capas de calima, cómo el humo se metía entre las capas de calima e interaccionaba con ellas, se movía hacia arriba, hacia abajo a lo largo del día. Y eso son cosas interesantes porque a la larga muchos de los instrumentos en la parte óptica, lo que es lo que se llama teledetección, nosotros no medimos directamente las propiedades del aerosol, nosotros medimos
básicamente la luz que proviene de haber interaccionado previamente con el aerosol. Y nosotros tenemos que extraer la información que nosotros queremos de ahí, de la luz. Entonces, trabajar con algoritmos de inversión, hacer pruebas con ellos, utilizar distintos tipos de instrumentación con ellos es interesante porque das pie a que en muchos sitios, en mucha gente pueda usar esos algoritmos para obtener propiedades a partir de la instrumentación que ellos tienen. Entonces, por otra parte, ahí también se está trabajando bastante. Y después también estamos haciendo, bueno, está en proceso todavía, se presentaron, hay un par de resultados preliminares, pero se está intentando ver si existe una tendencia si existe alguna tendencia en lo que son las calimas en Canarias. Es decir, en Canarias no exactamente, estamos estudiando la isla de Tenerife y básicamente lo que queremos ver es si existen, por ejemplo, tendencias de aumento de intensidad de los eventos de calima, aumento del número de eventos que suceden al año, por ejemplo, ver si ha habido un aumento en ciertos meses solo, y después de eso, pues intentar ver el porqué. O sea, no solo decir, mira, tenemos un aumento por ejemplo, de los eventos de calima, sino también buscar la explicación de por qué están aumentando los eventos de calima. Oye, pues eso me parece muy interesante porque al final creo que, no sé, creo que es verdad, ahora creo que estoy sugestionado, no nos vamos a engañar, porque claro, me has dicho, no, vamos a ver si aumentan los eventos de Calima y piensas, oye, pues sí, claro, pero porque tenemos también muy reciente, bueno, muy reciente, han pasado 4 años, ese evento de Calima que tuvimos en 2020, que fue una auténtica locura y que me acuerdo de asomarme a la ventana en mi calle y no ver más allá del final de la calle. O sea, era una auténtica barbaridad justamente antes del COVID. Y no sé si hay resultados preliminares al respecto o todavía están ahí, vamos a tomar datos. A ver, respecto al evento en sí, si no me equivoco, hay un paper publicado de Sergio Rodríguez, que es si no me equivoco, es actual director, no sé si es director, pero es el que lleva la parte ahora mismo de calidad del aire en el CSIC, en el IBMO, al lado de la Facultad de Farmacia y de Biología y de Química. Y él sí tiene un paper hablando sobre los eventos extremos, sobre todo los eventos desde el 2020, del 23 y 24 de febrero, si no me equivoco que fueron, y hablando de las concentraciones que se alcanzaron, intentando dar una relativa explicación a por qué se produjo ese movimiento tan masivo de calima hacia las Islas Canarias. El problema de todo esto es que para tú ver tendencias realmente necesitas series de medida muy largas y actualmente, aunque por ejemplo el observatorio lleva midiendo parámetros meteorológicos desde 1916, es uno de los observatorios más antiguos, no sé si el más antiguo de España, pero de los más antiguos de España y seguramente de Europa. Aún así nosotros no tenemos medidas de aerosol tan largas. Las medidas de aerosol yo creo que empezaron en el 2000. O sea, estamos hablando de, a lo sumo tendremos 25 años, 20 años de medida. Y teniendo en cuenta cómo funciona el clima, cómo funciona la atmósfera, eso es muy poco tiempo. O sea, para sacar tendencias a largo plazo es poco tiempo. Se pueden ver cosas, obviamente, porque lo vas a ver, pero no vas a poder comparar, por ejemplo, con el siglo pasado, porque no tienes medidas aquí de esas cosas. Entonces es un poquito complicado. Pero trabajos relacionados con las supercalimas hay. Lo que son más tipo caracterizar el evento y medianamente, pues eso, estudiar, intentar dar una razón de por la que se formaron las causas sinópticas, la posición de los anticiclones, el movimiento de las masas de aire, etcétera, etcétera. Y de hecho, vinculado con esto que hablas de la necesidad en meteorología, ¿no? De tener series largas para intentar establecer estas tendencias, el Observatorio Atmosférico de Izaña es uno de los que cuenta con, como bien comentabas, con las series de registros más amplias a nivel mundial, junto con Hawái en Mauna Loa, si no recuerdo mal. Y estas series apoyan, ¿no? Y han permitido un poco evidenciar esas tendencias del cambio climático, ¿no? A las concentraciones de carbono. Y es un poco al final un centro de investigación top desde hace un montón de años
que tenemos una referencia a nivel mundial y que es importantísimo, y la importancia de que esas series no se interrumpan, ¿no? Y cualquier evento que pueda alterarlas pone en riesgo la continuidad de esas mediciones, ¿no? Sí, una de las partes más importantes bueno, una de las labores más importantes que se realiza en el propio observatorio es lo que dices tú, o sea, intentar mantener a toda costa esa serie de medidas. O sea, intentar no provocar huecos y si ocurren, solucionarlos lo más rápido posible. Porque como dices tú, o sea, y como estaba diciendo yo antes, a términos de estudios de cambio climático, es muy importante estudiar tendencias y para estudiar tendencias se necesitan medidas y necesitas un rango muy amplio de medidas. Y es muy importante o sea, y sobre todo aquí o sea, que somos un centro, o sea, somos un centro, el Observatorio Atmosférico de Izaña es un centro puntero, sobre todo por lo que dices tú, de que tiene una de las series de medidas, al menos lo que son variables meteorológicas, temperatura, presión y humedad, de las más largas que hay. Y sobre todo en la posición en la que se encuentra, porque al estar en la altura a la que se encuentra el propio observatorio, se encuentra lo que nosotros denominamos la troposfera libre, entonces estás midiendo las propiedades del fondo atmosférico, no estás midiendo las propiedades de, por ejemplo, del aire que se respira en Santa Cruz o que se estás respirando, lo que sería en teoría el fondo, el background, lo que queda de las emisiones, por ejemplo, de CO2 y el resto de gases. Es que al final creo que es una de las consecuencias más importantes el hecho de vigilar y que sí, que al final, o sea, es un poco la máxima en ciencia. Cuanto más datos tengas, pues mejor, porque te va a permitir hacer predicciones con más precisión, te va a permitir hacer extrapolaciones a pasado o a futuro mejor, etcétera. Entonces, cuanto mayor número de datos manejes, mejor. Y es una suerte porque creo que al final es uno de los grandes conocidos, porque alguna vez lo hemos hablado, Pablo. El hecho de que cuando la gente sube y acaba en el Observatorio Atmosférico de Diseño y dice, ay, pero esto no es de los telescopios. Y es un poco, te quería preguntar que si querías reflexionar acerca de lo invisibilizado que está, porque es un referente a nivel mundial, tiene una de las series históricas más antiguas a nivel del mundo y muy poca gente conoce la verdadera joya de la historia de la meteorología que tenemos aquí en Izaña. Que los telescopios están muy bien, pero coño, esto también es importante. A ver, a mí dentro de lo que cabe, o sea, me parece una cosa, o sea, no es, a mí no me duele realmente que me digan, ¿dónde trabajas en los telescopios? Bueno, claro, yo voy a la gente, amigos, familia y cosas así, cuando dicen, no, trabajo en el Observatorio de Diseña, y me dicen, ah, en los telescopios, digo, no, 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 el que está al lado. A ver, es un poquito, o sea, es una consecuencia, yo creo, no por criticar a nadie, pero también es una consecuencia de decisiones. O sea, al fin y al cabo, es verdad que el IASEC tiene un bloque, digamos, un compendio de divulgación mucho más fuerte que nosotros. Entonces, obviamente, la gente al no darle tu importancia, no enseñárselo a la gente, no ir a sitios que se hace, que yo, o sea, dentro del observatorio, y mientras yo he estado, que tampoco he estado mucho, yo creo que llevo un año y medio dentro del observatorio, se han hecho actividades de tipo de que se va a un sitio, se explica, etcétera, etcétera. Pero aún así, no sé si tal vez es que no son suficientes, no se acerca tampoco, no he visto mucho tampoco acercamiento a lo que es el público joven en sí, tipo gente empezando la carrera universitaria, bachillerato, etcétera, etcétera. Y es un poquito triste porque yo en verdad también era un poquito desconocido del Observatorio Atmosférico de Izaña hasta que en 2016 pude ir bueno, no sé si fue en 2016 o el 17, pero pude ir a un evento que hicieron por el 100 centenario del atmosférico de Izaña. Yo sabía que se medía, pero no sabía la importancia que tenía el observatorio en sí, en plan, esa serie tan larga de medidas, la cantidad de proyectos que hay, la cantidad de grupos que trabajan, la cantidad de colaboraciones con el exterior, no dentro de España, sino a nivel internacional que se realiza, que ahora mismo que estoy metido dentro, y esto te lo puedo decir, al menos en el ámbito de lo que son aerosoles, la gente se pega por venir aquí, o sea, la gente se pega por poner un instrumento en Izaña para medir. O sea, hay un montón de proyectos de que la gente bueno, a mí no me contacta, pero contacta a los IPs de grupos diciendo, mira, que me interesaría muchísimo poner un instrumento aquí. Y es triste porque realmente te das cuenta de que muchas veces hasta fuera de aquí se conoce más el observatorio que propiamente en las Islas Canarias. Yo, de hecho, bueno,
mi experiencia con el observatorio fue más o menos igual. O sea, yo no conocía nada del observatorio, sino que estaba. No sabía muy bien lo que se hacía. Sí es verdad que en tercero de carrera, que fue ahí donde descubrí un poco la importancia, ¿no? Que pues no, nos lleva, o sea, fuimos en una práctica ahí a conocer un poco todo lo que se hace. Y es cuando te das cuenta de, tío, aquí se está haciendo un montón de investigación de un montón de cosas distintas, se está recopilando una cantidad de datos brutal. El mismo y la importancia con la que se hace todo, nos hablaban de hecho, en aquella salida nos hablaron nos enseñaron los medidores para la calima que se hacen como aspirando, ¿no? Con los PM10 y los PM2,5 y los problemas que tenía cuando se les tupía, cuando los episodios de mucha calima y no sé qué. Y te das cuenta de la importancia, que a ver, hay veces, pues nos contaron, yo no sé si esto sigue pasando, ahí nieva y la gente se queda, o sea, los investigadores se quedan ahí, o sea, es lo que hay. Entonces, que no sé, que está súper guapo y que al final hacen cosas súper importantísimas y es una pena que, o sea, ese gran desconocido, ¿no? Para mucha gente. Es que o sea, lo que dices tú, hay mucha gente que es como lo que se dice, o sea, es vocacional. Yo siempre lo he dicho en el tipo de cuando se pierde la ilusión ya todo deja de funcionar. Entonces, lo bueno que tiene el observatorio es que hay un montón de gente que, fuera de coña, al menos los que yo conozco más cercanos a mí, está ilusionada con su trabajo y hay veces o sea, tú te implicas en eso, o sea, tú tienes un instrumento que, por ejemplo, se te fastidia o empieza a medir mal, tiene una fuga, se tupe, y tú subes y estás allí pegándote tus 5 horas, rompiéndote la cabeza buscando por qué está roto, porque tiene que seguir midiendo, tienes que seguir consiguiendo esos valiosos datos con los que se trabaja. Y eso es una tónica general en casi en todo el observatorio. O sea, lo que estaba diciendo, lo que ya dije hace un rato, o sea, una de las labores principales del observatorio es el mantenimiento de esa serie histórica de datos, tanto en gases como en aerosoles, como en parámetros atmosféricos. Pues nada, y de cara a futuro, para ir cerrando, ¿cómo ves tu futuro profesional en la EMET y cómo ves que va a evolucionar o crees que va a evolucionar a futuro todo lo que se está haciendo? Pues la verdad es que mi futuro es un poquito incierto ahora mismo, porque sí que me gustaría hacer, o sea, estoy detrás de hacer un doctorado porque ya que estoy y me gusta el campo, sí que me gustaría intentar hacer un doctorado en aerosoles, al menos intentarlo, a ver si sale o no sale, porque todo el mundo sabe cómo son los doctorados, tiene su parte bonita y su parte oscura, como todas las cosas. Y en términos del observatorio, pues ahora mismo lo único, o sea, lo más relevante dentro de la parte de aerosoles es que vamos a entrar dentro, bueno, ya estábamos dentro de lo que es la red Actris, que es una red europea de medidas de aerosoles, gases traza, que son gases que se encuentran en menor concentración en la atmósfera, por eso se le llama trazas, son como trazas en la atmósfera, y de nubes, que es una infraestructura que se montó hace un tiempo en la Unión Europea y que engloba varias estaciones de medición, grupos de investigación, universidades, etcétera, que se dedican básicamente a la medida de eso. Y se había formalizado medianamente la entrada, pero ahora ya estamos en fases de entrar dentro de la propia red. Entonces eso yo creo que es lo más novedoso porque nos va a permitir trabajar mucho mejor, colaborar con mucha más gente, nos va a permitir también tener mejor instrumentación, entrar dentro de otras redes de medidas, sobre todo en la parte de in situ, que únicamente estamos en el proyecto, bueno, en la red de vigilancia global de la WMO. Y por lo demás, en el apartado científico habrá que verlo. Ahora mismo se está trabajando mucho. Una de las cosas que también con la que se le está dando bastante bolo y que a nosotros nos afecta bastante, sobre todo los estudios de polvo, porque el polvo, aunque parezca algo completamente normal para nosotros que vivimos en Canarias, aunque cuando llega la calima en Madrid todo el mundo se asusta, el polvo en términos de masa, si no me equivoco, es el aerosol más abundante en la Tierra. Se conoce lo que se llama el cinturón de polvo, que básicamente engloba todos los desiertos del mundo. Sería más o menos, tú coges el Sáhara, empiezas a hacer una línea, tienes el Gobi, tienes el desierto de la península arábica, etcétera, etcétera. Y es muy importante estudiar el polvo porque realmente no conocemos a ciencia cierta, perfecta, cuáles son sus propiedades ópticas, es decir, cuánto enfrían o cuánto calienta la atmósfera, bueno, cuánto absorbe la radiación o cuánto dispersa la radiación dentro de la atmósfera, porque
A la hora de estudiar gases es relativamente sencillo, no es tan sencillo, pero es relativamente sencillo porque el gas es una molécula, es una partícula que es perfecta. Sabes que siempre tú tienes una molécula de CO2 y la molécula de CO2 va a ser igual aquí que en China, que en Estados Unidos. El problema de los aerosoles, sobre todo, por ejemplo, en la parte de polvo, y en general todos los aerosoles, es que el aerosol tiene composiciones químicas que no son exactas siempre. O sea, tienen, por ejemplo, la calima tiene contenidos en óxido de hierro, que eso es lo que hace que absorba la radiación, y esa concentración varía, y varía de una partícula a otra partícula. Varía también dependiendo de dónde se levante el polvo. Incluso dentro del Sáhara hay distinción entre la calima que se levanta del Sahel y la calima que se levanta del norte de África, de la parte norte del Sáhara. Y ya no te digo entre propios desiertos, por ejemplo, el polvo que se mide en China proveniente del desierto del Gobi no es igual que el polvo que medimos nosotros aquí en el Sáhara. Y claro, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta también que es uno de los aerosoles más abundantes, es muy importante estudiar eso. Porque al fin y al cabo es uno de los mayores contribuyentes a lo que hablábamos al comienzo del podcast, que los aerosoles ayudan a enfriar la atmósfera, pero no sabemos hasta qué punto ese enfriamiento, o sea, no sabemos hasta dónde llega ese punto, cuánto enfría. Sabemos más o menos un rango de valores, pero el rango es muy amplio y tenemos que acotarlo en vistas a futuro, hacer predicciones sobre el cambio climático para ayudar a los modelos que se implementan, para hacer las predicciones de las subidas de temperatura y todo el resto de situaciones y problemas que pueden generar el propio cambio climático en sí. Y ya no entremos sobre todo, bueno, no me voy a meter en esa parte porque yo no controlo, esa parte sí que no lo controlo, pero los aerosoles no solo influyen directamente en la atmósfera, sino que también influyen en la salud de las personas, influyen en enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, y después también las interacciones que tienen en los ecosistemas, porque yo no me entero mucho de esto, pero hay un montón de artículos publicados por ahí de, por ejemplo, el efecto que tiene la calima en la migración del atún rojo, el efecto que tiene la calima como para depositar sedimentos en los ecosistemas, etcétera, etcétera. O sea, es una parte importante a estudiar. Pues sin duda creo que pintan investigaciones realmente interesantes, pintan muchos descubrimientos, porque si al final es una parte tan desconocida, seguro que algo cae. En cuanto a tu futuro profesional personal, estaremos atentos y veremos a ver dónde acaba todo eso. Y sin duda creo que al final el mensaje es claro, que en meteorología se hace muchísima investigación, que AEMET tiene un centro puntero ya no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel mundial, único en el mundo y un auténtico referente como es la joya que tenemos del Observatorio Atmosférico de Izaña, que creo que ese debe ser el mensaje con el que se tiene que quedar toda la gente aquí de las islas acerca del observatorio, porque sin duda es algo de lo que sentirnos orgullosos, porque en Canarias se hace ciencia y se hace ciencia de muy buena calidad. Y Pablo, de verdad ha sido un auténtico placer, pero antes de darte paso ahora sí para cerrar, voy a cumplir mi promesa del principio del programa, esa que decía que Adri iba a ser el primero en despedirse. Y nada, Adri, aprovecha esta oportunidad que es única, que hoy te podía haber puesto en cualquier puesto. Gracias, gracias. La verdad que se agradece. Darle las gracias a Pablo por pasarse por aquí. Llevamos una serie de paliques en los que aprendo como un chiquillo, ¿sabes? Además de temas que son súper interesantes. Y nada, o sea, de verdad que una pasada, súper bien. Te traeremos para otro porque de verdad este tema me interesa un montón y se nos han quedado preguntas. O sea que nada, encantado y gracias. Y que casi me dejo lo de siempre. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos la semana que viene. Pues Pablo, yo sumarme a los agradecimientos de Adri, decirte que bueno, que ya lo habíamos hablado, estaba ahí pendiente desde la tercera temporada, se ha cumplido, hemos cumplido. Y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Esperamos que hayas disfrutado y bueno, estaremos atentos. O sea, yo voy a estar atentísimo, obviamente. Pues nada, muchas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad para hablar un poquito de lo que hago y lo que hacemos en el Observatorio Atmosférico de Izaña, darle ese empuje del que hablaba antes para que se conozca más lo que hacemos arriba, que no nos confundan con el Observatorio Astronómico, porque su trabajo, al igual que el nuestro, es muy valorado y es un centro puntero, pero también nosotros nos merecemos un poquito de fama, yo creo yo. Y quedamos en contacto.
A mí palicar siempre se me ha dado bien, o creo que se me da bien. Tal vez meto algún gazapo en algún momento, perdónenme, pero yo creo que siempre soy una persona bastante abierta para hablar y para hablar de las cosas que me gustan y por las que siento una pasión. Yo creo que los oyentes lo han notado, o sea, vamos, es que como alguno se va a discutirlo, vamos, le vetamos de palillo para siempre. No, mentira. Pero vamos, que sin duda ha sido, a mí se me ha hecho cortísimo, la verdad. Creo que hablas con una pasión y un tono divulgativo que creo que al final es lo más importante aquí, muy, muy bueno. O sea, que sabes que estás invitadísimo, ha venido una segunda vez. Y a los oyentes, bueno, decirles, a los que hayan venido por Pablo a este episodio, que tienen 112 capítulos para escucharse de temáticas muy, muy, muy variadas, pero todos centrados, o la mayoría de ellos, en la ciencia, la cultura y bueno, sí, la ciencia y la cultura de Canarias, en su gente o incluso en la gente que ha venido aquí a investigar o en su ciencia en general. O sea, que pueden descubrir un montón de cosas nuevas de campos muy, muy diversos. Y a los que están siempre, pues nada, decirles que gracias por aguantarnos una semana más. Muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos. Recordad de nuevo que tienen la tienda del podcast abierta, estamos en redes sociales, estamos en el correo electrónico paliquedivulgativo@gmail.com, que nos pueden apoyar, que pueden tener su propia camiseta, que pueden tener su propia talega y que de verdad que es de una calidad excepcional. No lo decimos porque sean nuestros productos y porque las vendamos nosotros, pero esperamos que lo disfruten y que tengan la oportunidad de tener una en su casa, porque esto se lo mandamos a casa, o sea, es que te van a tocar el timbre y va a estar ahí el cartero con tu pedido. Yo veo todo ventaja. Dicho todo esto, esperamos que tengan una magnífica semana, disfruten de estos 7 días hasta el próximo Palique. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós.